Si quieres tener vida nueva, prepárate, esta es la parte más importante del programa, la palabra del día. si quieres tener vida nueva. Hoy quiero compartir un texto bien conocido, bien importante que podamos aprender de él. Es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo de 14 al 19. Dice el Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. A menudo compramos algún artículo electrodoméstico y lo empezamos a usar sin antes mirar el manual que dejó el fabricante para ayudarnos a usar el equipo. De esta misma manera hacemos los cristianos. Intentamos vivir la vida cristiana sin antes estudiar las instrucciones que nos ha dado o que nos ha dejado nuestro Dios. Y por esta razón, la iglesia actual padece de analfabetismo bíblico. Hay una tendencia, y es que buscamos la Biblia para encontrar palabras, por ejemplo, alentadoras, y esto no es que esté mal, palabras alentadoras y de ánimo, pero no buscamos la palabra para encontrar la verdad y la sabiduría de Dios. Debemos recordar que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. De hecho, somos conocidos como el pueblo del libro. Hay 3 enseñanzas muy importantes que quiero compartir a raíz del texto que acabamos de mencionar. La primera: obedecer la palabra de Dios genera rechazo y aborrecimiento de la sociedad. Temas como el divorcio, el amor al prójimo, los impuestos, el adulterio, el robo, la ira, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, confronta la cosmovisión actual del mundo. Vamos a chocar de frente con los defensores del aborto, la eutanasia, la ideología de género, porque no solo predicamos el evangelio, también somos sal y luz. Y ahí alguien dijo este pensamiento, esta frase, que me ha llamado poderosamente la atención, y dice: es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Los principios de la Biblia son el fundamento de la libertad humana. Por eso, cuando pensamos en un país que está esclavizado por una dictadura, tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Ella es el único manual, el manual que el Señor nos ha diseñado para que nosotros podamos triunfar, para que podamos prosperar. Segunda idea: la palabra de Dios es el mejor GPS para manejar en la carretera de la vida. El Salmo 119, versículo 105 dice: la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al diablo ante las 3 tentaciones en el desierto? La respuesta de Jesús fue: escrito está. El diablo usó un texto cuando menciona la segunda, o cuando le lanza la segunda tentación. El diablo usó un texto fuera de contexto para tentar a Jesús. Por esta razón tenemos que leer la Biblia. No solamente podemos quedarnos con una parte de ella, sino escudriñarla. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, dice la palabra que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo estaba usando un texto que se encuentra en el Salmo 91, versículo del 9 al 11, que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y lo que está diciendo el salmista no tiene absolutamente nada que ver con la idea, con la tentación que el diablo está lanzando a Jesús, porque el salmista está diciendo: como tú has puesto en Jehová, porque has puesto a Jehová
como tu esperanza y el Altísimo por tu habitación, entonces Dios va a cuidarte. Por esta razón, Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar es un verbo que está en presente y activo. Significa que constantemente tú y yo tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que buscar la palabra, orar, pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pedirle al Señor que, como mismo inspiró a los que escribieron la palabra, los inspiró con el Espíritu Santo, ahora nos ilumine para poder entender correctamente la palabra y poder tener una información correcta acerca de lo que Dios quiere para mi vida. La tercera enseñanza que quiero compartir es que la palabra de Dios puesta en acción santifica todo lo impuro y lo deshonesto. La palabra de Dios trae verdad donde la mentira quiere prevalecer. Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 14. Un texto bien conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios trae verdad, donde la mentira quiere prevalecer. La palabra de Dios puesta en acción santifica todo lo impuro y lo deshonesto. Así que la palabra de Dios esclarece lo turbio y echa a un lado la duda. El Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Recuerdo a la esposa del pastor, de mi pastor, Migdalia, y ella me dedicó una Biblia y puso, y cito: la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Así que si queremos ver un pueblo como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, si queremos ver un pueblo libre, si queremos ver un pueblo que esté entregado completamente al Señor, un pueblo que está viviendo la vida que Dios ha diseñado para todo ser humano, entonces necesitamos volver a la palabra. Necesitamos que la palabra sea nuestra única guía. Necesitamos que la palabra pueda orientarnos. Necesitamos poder encontrar o poder buscar la respuesta a cualquier pregunta, a cualquier necesidad que tengamos en cualquier área. La palabra de Dios siempre tendrá la respuesta correcta. Obedecer la palabra de Dios va a generar, y es verdad, rechazo y aborrecimiento, porque la gente no va a querer ser confrontado con la enseñanza de la palabra. Por esta razón, nosotros los que predicamos la palabra no podemos quitarle nada a la palabra, no podemos aflojar el acelerador, no podemos quitar nada de lo que enseña la Biblia, porque si no estaríamos adulterando la enseñanza, estaríamos tergiversando la enseñanza, y desgraciadamente muchas veces lo hacemos para ganar cierta atención o para llenar un local de personas. Cuando hacemos esto, lo estamos haciendo mal, porque el que atrae al pecador a la iglesia es el propio Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando la palabra confronta al pecador por medio del Espíritu Santo, quien convence de justicia, de juicio y de pecado a aquel que le está escuchando, nosotros los predicadores tenemos que ser fiel a lo que enseña la palabra, no quitar, no poner, no simplemente decir lo que está y no interpretar tanto, en el sentido que a veces le damos tanta vuelta que al final no estamos dando un mensaje apropiado o un mensaje coherente o un mensaje que necesite el pueblo de hoy escuchar. Así que tenemos esta gran responsabilidad: predicar la palabra, obedecer la palabra, aunque esto pueda generar rechazo y aborrecimiento de las personas que estén a nuestro alrededor. Segundo, la palabra de Dios es el mejor GPS para manejar
en la carretera de la vida. Yo a veces cuando voy a un lugar que no conozco y pongo el GPS, yo trato de ponerlo varias veces porque en algunas ocasiones yo he puesto una dirección y el GPS me ha mandado para otra dirección. Así que yo trato de ver si en realidad yo estoy yendo al lugar correcto. Lo pongo varias veces porque quiero llegar al lugar correcto, porque tengo un horario para llegar, porque no puedo llegar tarde, porque me están esperando. Así que tengo que verificar siempre si estoy yendo por un buen camino. Y la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios puesta en acción, es decir, yo obedeciéndola, va a santificar todo lo impuro y deshonesto que hay en mi corazón, sabiendo que normalmente mi tendencia es al pecado, mi tendencia es a lo malo, pero cuando yo estoy comprometido con la palabra, cuando estoy comprometido con Dios, cuando yo no solamente oro, sino que también recibo la respuesta de parte de Dios, entonces yo voy a comprender, yo voy a saber hacia dónde voy, y también mi vida vamos a estar viviendo una vida en santidad, vamos a estar viviendo una vida pura, vamos a estar viviendo una vida honesta, vamos a tener una vida que va a estar constantemente, vamos a estar queriendo hacer solamente lo que Dios quiere, aun cuando esto vaya en contra de nuestro propio egoísmo, que muchas veces se quiere sobresalir ante la voluntad de Dios. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Si usted quiere auspiciar su negocio, pues usted puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740 para que usted también pueda bendecirnos y nuestro programa pueda continuar cada miércoles en Oasis Radio. Soy el pastor Janoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Y llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores.